Cavadiana. Está joven Cavadiana. Calva. Presente. Domínguez. Garcés. Mora. Peredo. Romero. Presente, buen día. Buenos días. Solís. Buen día, presente, ingeniero. Tapuy. Buenos días. Presente, ingeniero. Y Vargas. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, buenos días. ¿Cómo? Muy bien. Ok, chicos, entonces, Mora acaba de ingresar. Voy a ponerle en la lista de una vez. Mora. Ya. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro sistema de estudio. Según veo, nosotros estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a entrar ahorita. Estábamos viendo sobre lo que es el movimiento rectilíneo en sí. Sí, perdón, movimiento circular. La costumbre del movimiento. Vamos a ver. ¿Sí me confirman, por favor, si tienen la imagen? Sí, ¿Ya? Entonces, haciendo un pequeño recorderis, ¿no? Ya habíamos visto cuál era el objetivo, entender las características del movimiento, ¿sí? Tratar de establecer las ecuaciones matemáticas que rigen el movimiento circular. Y en sí, ¿qué era el movimiento circular y cuáles son sus aplicaciones? Entonces empezamos antes de eso definiendo lo que era la posición angular. Primero, ya habíamos dicho que el movimiento circular, lo dibujamos acá. Ahí, hacíamos un pequeño recordatorio que si la trayectoria es esto, es movimiento rectilíneo, esto es caída libre, o si lo lanzo hacia arriba, lanzamiento vertical, y si lo lanzo con un ángulo, lanzamiento parabólico. Entonces ahora ya estamos en este movimiento circular. Habíamos definido lo que es la posición angular, sí, y era el ángulo que forma el vector posición inicial con el eje de referencia, que por lo general es el eje X, sí, medido en sentido antihorario. Habíamos cambiado de radianes a grados, de grados a radianes, para hacer ciertas transformaciones con una cierta equivalencia. Y decíamos, por ejemplo, si nosotros tenemos en grados, basta que multiplicando por 0.0174 a cualquier valor lo convierto en radianes. Y cuando tengo en radianes, basta multiplicar por 57,2957 grados y para convertir en grados. Eso en sí, hicimos también, vimos lo que era el desplazamiento angular, ¿sí? La velocidad angular media y la aceleración angular. Y de lo cual nosotros hicimos un ejemplo, ya un ejercicio en sí, una partícula animada de movimiento circular parte del punto 3,5 centímetros, gira antihorariamente con centro en el origen 1000 grados en 12 segundos, determinar el desplazamiento angular, la velocidad angular media, la posición angular inicial y la posición final. Sí, todo eso calculamos nosotros. Bien, estamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bueno, vamos a ver ahora si lo que es el movimiento circular uniforme, que es casi lo mismo que estamos viendo hasta el momento. Vamos a ver. Entonces me voy por acá, permítanme un segundo para abrir nuestro texto de apoyo. Vamos a ver. Sí.
Vamos a calcular. Estamos. Y entonces vamos a verlo brevemente, ¿sí? Como ustedes mismos aquí. Movimiento circular uniforme. Peredo acaba de ingresar. Ya, a ver, ¿quién me da leyendo? No sé si le podemos pedir ahí a una señorita. Calva, déme leyendo, por favor, hasta antes de periodo. Movimiento circular uniforme. Es el de una partícula cuya velocidad angular es constante. El desplazamiento angular Sí. es Delta teta, dice ahí. el teta por el tiempo es ese. Sí, verá, delta significa variación, pero el nombre en sí del simbolito es delta. Pero si no lo quiere leer como delta teta, diga la variación de la posición es igual a la velocidad angular por la variación del tiempo. Ya. La posición angular final es teta igual a teta más la variación Teta angular inicial. inicial por la variación angular del tiempo. En el No, movimiento. velocidad angular, mija. A ver, vamos leyendo bien los símbolos. Velocidad angular. En el movimiento circular uniforme, la partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales, lo que significa que todas las vueltas serán recorridas en tiempos iguales. Muy bien, entonces vamos a ir explicando. Nos dice que el movimiento circular uniforme, ¿verdad? Ya sabemos qué es el movimiento circular, es la trayectoria, es una circunferencia, eso ya lo sabemos. Ahora lo que nos dice que tiene una característica aquí, que la velocidad angular que la habíamos definido como el cociente entre la variación de la posición angular y el intervalo de tiempo, esto viene a ser una constante ahora. Ahora se está moviendo así, como algo constante, ¿no es cierto? Sí, no varía la velocidad. Eso, entonces, es la característica del movimiento circular, que la velocidad angular es constante. El desplazamiento angular es, recuerden que delta teta es desplazamiento angular. El desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular por el intervalo de tiempo. Y de ahí que cualquier posición de la partícula angular va a ser igual a la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí. Entonces aquí nos está dibujando. Si este es mi punto A, se mueve hasta acá, hasta el punto B. Entonces, ¿cuál es lo que tengo? Una posición angular inicial y luego tengo una posición angular final. Esta posición angular final menos esta posición angular inicial me da delta teta, que es la variación de el desplazamiento angular. El sentido del movimiento es el antihorario. Y aparece una magnitud por aquí, otra magnitud que es la velocidad lineal. Recuerden que toda partícula tiene velocidad lineal. Esa es tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Ya eso ya lo vamos a ir analizando más adelante. Bueno, entonces, este radio vector barre ángulos iguales en tiempos iguales. Es decir, esto, 1, 2, 3, 4 son los ángulos que barre este radio vector. ¿Sí? Ya, en tiempos iguales. Pero yo le hice así, pueden hacer más ángulos, pueden ir barriendo de 10 en 10, de 15 en 15, 20 en 20, 12 en 12, bueno, eso es independiente. Entonces vamos a ver qué es el periodo. A ver si me ayuda una persona, si me lo traten de entender. Vamos a decirle que nos ayude Peredo. Deme leyendo. Sí. Es el tiempo empleado en que recorre una vuelta completa. El periodo se expresa en unidades de tiempo, generalmente en segundos. Ya. Vamos a ver, ¿qué es el periodo? La palabra periodo. El periodo viene a ser algo que se repite, ¿sí? Algo que se repite en un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, el periodo de la mensualidad nuestra es cada 30 días o cada fin de mes, ¿sí? Ese es el periodo de cobrar un sueldo, por decirlo. ¿Qué más? Las semanas, por ejemplo, ¿cuántos días tienen? 7. ¿Cada qué tiempo regresa otra vez lunes? Cada 7 días. O sea, entonces, lo que nos está diciendo aquí el periodo. Por ejemplo,
Si la partícula partiera de aquí, ¿sí? Y viene aquí 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Ese tiempo es el periodo, es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa. Entonces vamos a hacer nuevamente. Y darán otros 5 segundos, dará otra vuelta. Pasarán otros 5 segundos, dará otra vuelta. Por decirlo, se me ocurre, de acuerdo a la velocidad que yo le dé, porque en un segundo puede dar incluso a veces hasta 2, 3, 4, 5, 10 vueltas. En un segundo, cuando las revoluciones son muy altas. O también, pues, si va a pasito de tortuga, puede demorarse, y dependiendo la circunferencia, si es bastante grande, todo depende de eso, del tamaño, del radio de la circunferencia y también de la velocidad que le imparta, ¿sí? Pero está claro lo que es el periodo. Es el tiempo en el que se demora la partícula en dar una vuelta completa. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad angular es igual al cociente entre el desplazamiento. Bueno, voy a sacar esto parte mejor para explicar. Bien. Para poder escribir. No, antes de eso también debería poner lo que es el movimiento circular. Voy a ponerle por aquí el periodo. Segundito. Veamos si carga exacto. Ya. Entonces, ya vimos lo que era el periodo, entonces nos dice que el periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta entera. Entonces, como yo les decía aquí, la velocidad angular por definición es el cociente entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo. Ahora, si el desplazamiento angular es 2pi radianes, quiere decir, si el desplazamiento es una vuelta completa, entonces esta variación de tiempo se convierte en periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Que la velocidad angular es igual a delta teta sobre delta t, ¿no es cierto? Ya. Pero entonces, ahora nos quedaría que la velocidad angular es igual a delta teta sobre t, porque esto pasa cuando... Ya. Entonces aquí, velocidad angular igual. Este periodo pasa a multiplicar, ¿sí? Y nos tenemos periodo es igual a delta teta sobre velocidad angular. Pero recuerden que el desplazamiento es 2pi radianes, entonces, ¿qué nos queda? Que el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular, 2pi radianes. ¿Ya? Entonces el periodo ya tiene su ecuación matemática, que es igual a 2pi radianes dividido para la velocidad angular. Bien. Vamos viendo qué más tenemos en la parte teórica. La frecuencia, en cambio, es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si yo me demoro 5 segundos en dar una vuelta, entonces, ¿qué pasaría si yo doy en la unidad de tiempo? Doy 2 vueltas. Esa es la frecuencia. Es decir, que en la unidad de tiempo yo estoy dando 2 vueltas. Entonces, aquí nos dice la frecuencia, es el número de revoluciones por la unidad de tiempo. Sí. Entonces, es la inversa del periodo. Y así tiene su ecuación matemática, 1 sobre el periodo. Lo inverso es eso. Aunque no deberíamos llamarle lo inverso, deberíamos llamarle el recíproco. Inverso viene a ser como la palabra seno, coseno, tangente, son inversos. Recíprocos. Recíproco llamémosle ya. Entonces la frecuencia se expresa con segundos a la -1 o hertz. Eso es todo.
la frecuencia. Solo lo invierte al periodo y ya tiene usted la frecuencia. Sí, por ejemplo, digo, en un segundo está dando 2 vueltas. Esa es la frecuencia con la que se repite el periodo. ¿Sí? Con la que la partícula da ese ciclo completo. Entonces, esa es la frecuencia, ¿no es cierto? Bien, tenemos la distancia. A ver si un estudiante me ayuda, por favor. Jefferson Tapuy. La distancia que recorre una partícula en MCU. MCU es la longitud. Sí, es la longitud de un arco que se determina por distancia. El Siga. ángulo por Siga. delta del ángulo por el recorrido siempre que el delta de ángulo se mide en radianes dividiendo la ecuación anterior por delta t tenemos. A ver. Y aquí, bueno, aquí ya les va a dar la demostración. Voy a hacerlo yo. Pero no se le entendió bonito. Hagamos una lectura más comprensiva. Mora ya le puse una asistencia, ¿no? Estaba leyendo los chats. A ver, Jetly Vargas, tenga la bondad de pronto, usted puede hacernos una mejor lectura. La distancia que recorre una partícula en MCU es la longitud de un arco que se determina por distancia es igual a... Ya les dije cómo se llama ese parámetro, al desplazamiento angular por el radio. El desplazamiento angular por la radio siempre que el desplazamiento angular se mide en radianes. Dividiendo la ecuación anterior, desplazamiento por el tiempo tenemos. Distancia sobre desplazamiento del tiempo es igual a desplazamiento. No hay angular. desplazamiento del tiempo, el tiempo no se desplaza. Bueno, está mala la lectura de ustedes. ¿Sí? Bastante mala. Ok, ¿qué es esto de la distancia? Voy a ilustrar, yo creo que por aquí hice un gráfico medio bonito la vez pasada. Me voy a traer este grafiquito, que no es tan fácil graficar aquí, para poder explicar esto. Bien. Ya, vamos a reducirlo un poquito. Bien, chicos, entonces miren. En cualquier círculo, en cualquier circunferencia, todo este ángulo central está relacionado con el radio y esta longitud de arco de aquí. ¿Sí? Esta longitud de arco le hemos llamado S, que no es otra cosa que la distancia. Vamos a llamarlo D, distancia. La longitud de arco viene a ser la distancia que recorre desde el punto A, ¿sí? Hasta el punto B. Esta longitud de aquí, de arco, es la distancia. Bien, entonces, en cualquier circunferencia, esta longitud de arco, le vamos a llamar nosotros D, distancia, es ángulo central, que en nuestro caso es desplazamiento angular, multiplicado por el radio. ¿Sí? Eso es por definición. Ángulo central, es decir, el desplazamiento angular multiplicado por el radio. Pero en nuestro caso, si nosotros dividimos para el intervalo de tiempo, para delta t, ambas ecuaciones, delta teta multiplicado por radio. Y vamos a dividir para delta t. Si divido, recuerden que distancia dividido para tiempo, ¿qué nos da? Rapidez. Entonces, y desplazamiento angular dividido para tiempo nos da velocidad angular por radio. Y de ahí tengo la primera ecuación.
ya una ecuación matemática que me dice que la velocidad o el módulo de la velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular multiplicado por el radio. Incluso esto se puede comprobar vectorialmente. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra primera ecuación ya matemática. No olvidar que esto representa la velocidad lineal. ¿En función de quién? De la velocidad angular y del radio. Esto vamos a llamarle la rapidez lineal. La rapidez lineal. Listo, continuemos. Ya hemos definido. Bueno, esta fórmula casi poco la utilizo. Les dejo ahí en el texto para que ustedes la puedan revisar. Casi yo nunca la utilizo, al menos en mi experiencia de años que llevo dando física, casi nunca utilizo esta ecuación. Esta de aquí sí, esta de aquí sí. Bueno, entonces, esta partecita sí nos compete. El módulo de la aceleración centrípeta. Agravarse. Tiene estas tres ecuaciones. Velocidad al cuadrado sobre el radio, velocidad angular al cuadrado por radio, o el producto de las dos velocidades. Esto sí. Y esto hay que tenerlo en cuenta para los ejercicios. Ya van a ver cuando hagamos un ejercicio. La parte teórica siempre es un poquito complejo tratar de entender esto, pero toca concentrarse nomás. Ya las aplicaciones en los ejercicios es diferente, ¿no? Bien, entonces no olvidar que el módulo de la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad, al módulo de la rapidez, perdón, módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio, o también igual a la velocidad al cuadrado por radio, o el producto de las dos velocidades, tanto la angular como la lineal. Eso cuando hagamos un ejercicio y les diga hallar la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, la velocidad angular, el periodo, la frecuencia, el número de vueltas, ya vamos a hacer un ejercicio completo donde podamos ir sacando cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Algo muy importante es la dirección de la aceleración centrípeta y del radio vector. Es muy importante, y justo lo dice aquí antes de terminar. La dirección de la aceleración centrípeta es hacia el centro, esto ustedes lo saben. La dirección siempre está hacia el centro de la trayectoria. Opuesta al del radio y perpendicular a la velocidad. Esta característica hay que tener en cuenta. Por lo tanto, siempre el unitario de la aceleración centrípeta es igual a menos el unitario del radio. ¿Sí? Y una pregunta, ¿nos está mostrando algo en la pantalla? Sí. ¿Qué nombres nos están viendo? No, ahí sí. Ya, eso avísenme por favor que yo no puedo ver. Dice que la dirección de la aceleración centrípeta es hacia el centro de la trayectoria. Eso ya lo saben, yo lo expliqué en la clase anterior. Siempre en la misma dirección del radio está la aceleración centrípeta hacia adentro de la trayectoria. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el unitario de la aceleración es igual al negativo del unitario del radio. Y eso es todo. Ahora sí, hacer ejercicios. Tener muy presente esto, porque ya van a ver, a veces toman ejercicios donde hay que tener esta teoría bien clara. Vamos así a dejar esto aquí. Bien, entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto del movimiento circular? Pueden preguntar si algo no están comprendiendo, porque esto es la teoría. Ya vienen los ejercicios. Si algo no está comprendiendo, diga, ¿sabe que yo no entiendo esta parte o cómo me puede explicar? Yo veré la forma como le explico. Pero si ustedes no hacen preguntas, porque yo siempre digo, ¿entendieron? ¿Está claro? Nadie dice nada, entonces yo continúo. Doy por sentado de que ustedes están entendiendo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ninguna. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora sí con los ejercicios.
A ver. Podemos empezar con el ejercicio 3. A ver, dice, las manecillas de un reloj miden el horero 4 centímetros, minutero a igual a 7 centímetros y el segundero 10 centímetros para cada uno determinar el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la rapidez. Podría ser eso, está interesante. Vamos a ver nosotros. La Tierra, cuyo radio aproximado tiene 6.375 kilómetros, gira sobre su propio eje de rotación, determinar el periodo de rotación, la frecuencia, la velocidad angular, la rapidez de un punto del ecuador en kilómetros por hora, el módulo de la aceleración centrípeta, ya la frecuencia, tienen el periodo de rotación, la frecuencia. No está difícil. Veamos. Empecemos por lo más. Un móvil se mueve en una circunferencia de 1.2 metros de radio con una velocidad angular constante de 22 del desplazamiento angular. ¿De qué hagámosle? El 5 hagámoslo. Ya. No puedo hacerles todo porque igual les queda de deber a ustedes. Yo creo que esto lo voy a mover para acá. Ahora sí. Eso. Ya. Y ponemos acá los ejercicios. Ya ahí tenemos entonces, como siempre les he dicho, lo importante es sacar los datos. Entonces vamos sacando datos. Dice, un móvil se mueve por una circunferencia de 1.2 metros de radio. Tenemos el radio de la circunferencia de 1.2 metros. ¿Ya? Con una velocidad angular constante, velocidad angular de 22 radianes por segundo. Durante 6 segundos, el tiempo nos da de 6 segundos. ¿Ya? Y nos pide hallar un poco de cosas aquí. El desplazamiento angular, que solo vamos a sacar acá, solo en símbolos. Entonces nos pide el desplazamiento angular, le vamos a llamar a... ¿Con qué símbolo le pongo? A ver, voy a ir preguntando para ver si están despiertos. ¿Qué símbolo le pongo Cabadiana, Víctor, al desplazamiento angular? Bueno, no perdamos el tiempo porque ustedes iránse acordando. Delta, teta, ese es el desplazamiento angular. Literal B, ¿qué me pide? La distancia recorrida, bueno, se le vamos a poner como D o longitud de arco, también ese se le pone, pero vamos a dejarle así. T nos pide el periodo con la letra T mayúscula. ¿Sí? A veces D nos está pidiendo la rapidez del móvil, esta. Y el módulo de la aceleración centrípeta, a veces D, el módulo de la aceleración centrípeta. Bien. Entonces empecemos. Primero, nos pide el desplazamiento angular. Por definición, el desplazamiento angular, ¿a qué es igual? A la velocidad angular por el tiempo. Por lo tanto, nuestro desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular, que es 22 radianes por segundo, que multiplica al tiempo, es 6 segundos. Por lo tanto, el desplazamiento angular es igual a 22 por 6, calculadora en mano, por favor. 132, ¿no? 132 radianes. Ya vamos a verificar esto.
¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Vamos a ir comprobando las respuestas. El ejercicio 11. A ver. El ejercicio 11, el 1, el 5. Sí, tiene, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Miren, el ejercicio 11 nos da 132 radianes. Esa es la respuesta. Estamos bien, entonces. Hemos calculado bien el literal A. El literal B. ¿Qué es lo que me pide en el literal B? El literal B me dice la distancia recorrida. ¿A qué era igual la longitud de arco? Lo acabé de dar por aquí, reciencito lo dije. Sí. La longitud de arco era igual al desplazamiento angular por el radio. Entonces, la distancia va a ser al desplazamiento angular multiplicado por el radio. Entonces, esta distancia, la longitud de arco que recorre el móvil, va a ser igual al desplazamiento angular que acabo de hallar ahorita, 132 radianes multiplicado por el radio. Pero ojo, estos radianes tienen que estar en grados. Porque ya estamos en parámetros lineales. Por el radio es 1.2 metros. 1.2 metros. Entonces, la distancia que recorre. Si nosotros le dejáramos así, nos saldría lo siguiente. A ver, 1.2 por 132. Nos sale 158.4 metros. ¿Sí? Bueno, no afecta esto los grados en radianes ni... Perdón, los metros multiplicados por radianes. 158.4 metros. ¿Ya? Y con eso nosotros tenemos aquí la distancia recorrida. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí no. Todo está claro. Claro, es que mire, solo son aplicación de las ecuaciones matemáticas que usted tiene que tener claras. Después ya viene un poco de análisis donde usted ya le toca analizar un poquito más. Eso hemos de hacer mañana unos 2 ejercicios y de ahí ya les dejo para que puedan ustedes desarrollar sus trabajos. No les he enviado de ver la semana pasada, esta semana les mando. Bien, vamos con el siguiente literal. Ya se nos está acabando el tiempo, nos queda 5 minutos. El periodo. Aquí, ¿quién me dice cómo le calculo el periodo? ¿A qué era igual el periodo? 2 pi radianes por la Ajá. velocidad angular. Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue la señorita? Calva. Ya se me hacía familiar esa voz. Listo, señorita Calvo. Entonces, mire, usted lo dijo correctamente. Es 2 pi radianes sobre la velocidad angular. La velocidad angular es ¿cuánto? 22. 22 radianes por segundo. Muestra la pantalla, Inge. ¿No le estoy mostrando? No está en la respuesta del ejercicio. Ahí. Ya, entonces literal C, la señorita Calva dijo 2 pi radianes sobre velocidad angular, ¿correcto? Entonces 2 pi radianes dividido para 22 radianes por segundo, entonces me queda que el periodo es igual, dividan. 2 pi, escribirle tal como está, 2 y el valor de pi con la calculadora. Y eso divide para 22. Le sale 0.28, ¿no es cierto? Sí. 0.28 segundos. Recuerden que el periodo se mide en segundos. ¿Ya? Vamos con el otro literal. Nos está pidiendo de una vez A, B, C, el D por aquí.
El D nos pide la rapidez del móvil. ¿A qué era igual la rapidez del móvil? ¿Alguien me puede decir la ecuación matemática? Señorita Calva, tienen que tener ustedes sus apuntes ahí en la mano. Yo cuando recibo clases de la maestría, yo tengo un cuaderno donde voy copiando todito. A veces cuando he tenido en línea, cuando tengo presencial igual. Ustedes, según veo, solo escuchan. Creen que todo van a receptar en la cabeza y no es así. Hay que anotar y después se estudia, se repasa. Así aprendí a estudiar yo. Bueno, a ver, dígame la ecuación matemática, rapidito. La velocidad angular por radio. Correcto, pero si acabo de darles velocidad angular por radio. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular que la acabé de hallar, perdón, nos dieron como datos 22 radianes por el radio que es 1.2 metros. Entonces la velocidad lineal sería 22 por 1.2. Y esto nos da 26,4. Es una velocidad alta que tiene. Entonces hagan cuenta en qué se mide esta velocidad, metros por segundo. Verán que yo cuando hago los cálculos nunca pongo las unidades. Yo al final pongo las unidades. Por ejemplo, miren aquí, bueno, en este sí le puse, pero acá no, 22 por 6. ¿Pero en qué mido el desplazamiento? En radianes. No hace falta que esté poniendo aquí radianes por segundo y acá segundo por segundo. Se simplifica y me queda radian. Si usted quiere, hágalo. Pero usted lo que tiene que tener claro es con qué unidad se mide cada cosa. El periodo se mide en segundos. La velocidad o la rapidez se mide en metros por segundo. La distancia se mide en metros, es lógico. Y el desplazamiento en radianes. Eso tiene que tenerlo claro. Por eso yo no pongo las unidades, sino que solo al final les pongo yo las unidades. Ingeniero, es A mí me salió 26.4. Sí, tienen toda la razón. 26.4 mismo es. Ya. Y vamos con el último literal, creo que se lee. El módulo de la aceleración centrípeta. A ver, también les di una ecuación matemática. ¿Quién me dice? Y ya con eso acabamos y van tranquilos a seguir desayunando. Y eso sí es que ya nos han comido. Dígame. A ver, creo que era ahí es igual a la rapidez Al cuadrado sobre el al radio. cuadrado sobre el radio. Correcto, gracias, señorita Calva. Entonces, la aceleración centrípeta es igual. La rapidez la acabamos de sacar, es 26,4. 26,4, pero elevado al cuadrado. Sobre el radio, que es de ¿cuánto? 1.2. Entonces, esa aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? A ver, se nos acaba el tiempo, me queda un minuto. 26.4 al cuadrado, divida para 1.2, me dio